en punto como tiene que ser. Mauro, buenas noches, ¿me escucha? Perfecto y claro, querido Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para todos y todas. Bien, acá nosotros ya obviamente organizándonos. La gente, te cuento que le gusta mucho la puntualidad con lo que hacemos las cosas. ¿Eh? Nosotros decimos, por ejemplo, 9:30, 9:30 ya estamos contigo. Valora mucho la gente eso, te cuento. ¿Eh? Así es, y se conectan y están pendientes y no, me parece correcto que así nos manejemos y obviamente pues es parte del respeto igual para la audiencia. Así es, yo comparto eso, siempre el respeto. Yo tengo los horarios de 3 de la tarde, 9 de la noche y trato, pero salir a rajatabla y me Además controlo. le das secuencia al tema de los contenidos, ya la Ajá, gente empieza a identificar a esta hora, ajá, saca su nuevo satírico, el gran Nelson, ajá. para caerle ahí a machetazos al que sabemos. Yo ya mandé uno ayer, ojalá que la gente lo siga reproduciendo y viendo. Mauro, estábamos hablando un poquito antes de empezar con el tema de la catástrofe que ocurrió en Quito y justamente veía yo las declaraciones del alcalde y estaba haciendo el comentario que me parecían bastante, no sé, hay una desconexión, ¿no? Hay una desconexión. Incluso cuando va el alcalde, tal vez con muy buena intención, ¿verdad? Cuando fue la noche a aparecerse, pero yo no sé si fuiste tú o quién fue que me dijo, pero va a sonar un poquito feo, pero hasta eso la gente se da cuenta. Pero ¿cómo va a ir con paraguas, con el saquito, con la corbata? No sé si fuiste tú, no sé quién me lo dijo. No, no fuiste tú. Y me dice, tal vez sea una tontería, pero en un momento tan crítico, la gente como que ve una desconexión, oye, y reacciona. Y ahora sale diciendo, ya no nos traigan cosas. ¿Tú crees que eso pueda decir un funcionario? Empiezo por algo que mencionaste. Primero, solidarizarme con la gente, con las víctimas, con los familiares de las víctimas eh, que han pasado una catástrofe, sin duda alguna de las peores que hemos podido observar durante los últimos años acá en la capital de los ecuatorianos, ¿no? Y un hecho que refleja la debilidad del Estado, la ausencia del Estado, y por Estado no quisiera que se entienda únicamente el gobierno central, sino en este caso del gobierno local. Ujú. Lamentablemente se ve una ciudad sin liderazgo, sin conducción, y esto, más temprano que tarde, empieza a evidenciarse con este tipo de acontecimientos que también hay que decirlo, no son la consecuencia únicamente de esta mala administración Ujú. municipal, sino que es el resultado de varias administraciones. Ujú. Desde hace muchos años atrás, expertos en la materia, sin que yo, digamos, quiera profundizar en el tema, porque no soy Ujú. un técnico, un experto en estos aspectos de desastres naturales, etcétera, pero muchos han sostenido que estos problemas derivados de las laderas, de los rellenos de las quebradas, de la tala de árboles, la deforestación, de permisos sin autorización respectiva para emprender proyectos inmobiliarios, etcétera. Esto se viene arrastrando desde hace muchos años atrás y Ujú. hoy, lamentablemente, los efectos adversos, los perjuicios a la naturaleza, los terminan pagando los más pobres, al punto de perder la vida, Ujú. con pérdidas de vidas humanas, que es lo más doloroso. Dicho esto, sobre lo que tú mencionabas, no me parece un asunto menor tampoco el tema de cómo fue el alcalde. Tal vez en otros escenarios sí, pero estábamos hablando de una catástrofe, pues, o sea, de dimensiones mayores, donde existían vidas humanas que se habían perdido. Yo pregunto a la gente, ¿alguien de ustedes iría en bermuda, en pantaloneta, a un velorio, a Claro, es un como, traslado? es como O sea, condicionantes, ¿no? con todo respeto, o sea, sabemos lo que pasó ahí, y lamentablemente el señor va poco más, pero con las mejores y mayores galas, pues, o sea, alguien igual de mi entorno me decía, poco le faltó para llegar, pues, con una pipa, fumando tabaco inglés y no sé, pues, y uno de esos relojes al más puro estilo de un adolescente de Londres de hace, no sé, pues, de hace algunos años atrás, o sea, no, es un absurdo eso, es demostrar además no tener empatía, no entender Ujú. el contexto. Creo que tenía que él ser mucho más cuidadoso y estas cuestiones también comunican. Mira, en Ujú. política Todo y comunica. en administración pública, todo comunica, Ujú. todo, absolutamente todo, desde una fotografía hasta una declaración, hasta la forma como vistes y por supuesto, mucho más en un evento de semejante
magnitud, algo traumático que se había suscitado. Entonces me parece que fue un error y claro, la gente también está muy molesta. Yo tampoco puedo legitimar actos de violencia. Hace Claro. pocos minutos nomás veía en redes sociales que alguien le había lanzado lodo, él Ah, no te había creo. ido al lugar. Sí, hace poquito está ya circulando ese video ahí en redes sociales, está en Twitter, en TikTok. Tampoco puedo validar aquello. Miren, sea la autoridad que sea, yo creo que no podemos caer en esos ámbitos de exacerbar los ánimos, porque sin duda alguna, lo que Oh, siempre hemos conversado aquí, ¿no? O sea, la democracia y las instituciones justamente nos sirven para esto, para ahorita lo vi. procesar los conflictos en paz, no para que terminemos matándonos unos a otros. El problema es que ante eventos de tanta magnitud, de tanto dolor, a veces también la gente pierde el control, pero sí hay que hacer un llamado a la calma y a que no cometamos ese tipo de excesos. Así como en un momento se juzgó lo que le hicieron a Yunda, el concejal Morales, que le botó el vaso de agua, tampoco se puede justificar esto en contra de Guarderas. Hay que criticar las cosas negativas que hace, por supuesto. Ese craso error de hoy tarde, y ahí cierro esta primera intervención, mandarse esa declaración, yo sí le puse algo ahí en el Twitter, de que no hace falta, ya no vengan a dejar más donaciones, más contribuciones, más aportes solidarios, porque ya no tiene poco más donde recibir. Oiga, sea un poco más creativo, tenga mayor iniciativa, sentido común, empatía, también le ponía yo en Twitter. Oiga, no se niegue a recibir más donaciones. Si ya tiene para abastecer a todos los familiares de las víctimas, a los damnificados del problema en La Gasca, en estos sectores aledaños, bien puede recibir el resto, y si no lo hace por convicción, más que se hágalo pensando políticamente, o sea, perdón, o sea, Claro, claro, es que así dos dedos es. de frente. O sea, si no lo hace por convicción, es decir, si no lo hace desde un punto de vista del deber ser, que eso es lo correcto, hacer las cosas porque tu conciencia moral te ordena que así deben ser. Digo, por lo menos tenga un poco de iniciativa y quede bien como alcalde desde lo político y vaya y entregue en otras partes de la ciudad o en otras provincias. Mucha gente le reclamaba Claro, y le las decía, lluvias. en Cotopaxi, en cantones de la costa ecuatoriana por el tema de las lluvias. O sea, tenga un poco de iniciativa y de sentido común. Pero bueno, así estamos aquí en la capital y lamentablemente las cosas están bastante mal, ¿no? Mauro, yo no conozco mucho la trayectoria de Guarderas, no sé si de pronto tú la conoces. ¿Él viene de alguna trayectoria política? ¿Es un político viejo, podría ser, o no? A ver, no sé si la categoría o la etiqueta sea la más adecuada en términos de decir si es viejo, joven, pero sí es alguien que ya tiene, digamos, su núcleo, su esencia, su médula ideológica. Él era militante del Partido Social Cristiano en su Ah, momento. ya. Fue candidato asambleísta por el Partido Social Cristiano. No recuerdo exactamente si alguna vez ocupó una curul por el Partido Social Cristiano, pero lo que sí te puedo afirmar es que fue candidato y militante del Partido Social Cristiano. Luego, de la noche a la mañana, se desafilió, parece que tuvo desavenencias personales con la dirigencia de acá de Quito, también con el propio Jaime Nebot, y apareció de pronto en Unión Ecuatoriana de la mano del propio Jorge Yunda, porque esto Claro, también hay que decirlo, o sea, claro. Jorge Yunda es el principal responsable de que Santiago Guarderas hoy sea el alcalde de Quito. Él le llevó de la mano, él le llevó como concejal, él permitió que sea candidato a concejal por el Distrito del Sur, aún a sabiendas de que Guarderas ni había nacido en el sur, ni vivía en el sur, ni conocía la realidad del sur. Sin embargo, como a veces se dice popularmente, echa la norma, echa la trampa, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron ahí? Eh, eh, en la práctica, mira, mintieron, porque tú Claro. puedes ser candidato únicamente con una declaración juramentada. Tú dices que sí, has vivido ahí durante 2 años de forma ininterrumpida en esa circunscripción. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Decir que él vivía ahí, en fin, y fue candidato finalmente por el sur y fue calificado. De ahí en lo profesional, abogado, sí, era un destacado abogado, hay que decirlo, al punto que era decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito. Y la Universidad Católica de Quito y su Facultad de Jurisprudencia históricamente ha sido, si no la más reconocida, de las más reconocidas del país, eso hay que decirlo. Entonces, desde el punto de vista profesional, académico, él tenía, digamos, una trayectoria, y en lo político con el Partido Social Cristiano. Yo lo Pero claro, decía, una cosa es ser académico
y claro, otra cosa es ser gestor, así es, hacer cosas, ejecutar, no solo venderle sueños e ilusiones a la gente, sino saber hacerlos, o sea, claro. cumplirle a la gente. Y ya entre eso y haber sido académico puede existir una distancia abismal, pues no, que hoy por hoy estamos presenciando que eso sucede acá. Yo te lo decía era porque no podía entender si realmente fue un error de él o fue un error de buena fe o algún asesor o tal vez dijo voy a ser sincero y le voy a decir ya no traigan cosas. O sea, yo no me entendía porque como no conozco la trayectoria, pero me dices que no es una persona que no conoce de la política, sabe. Entonces, la fallota al señor Ahora, Guardiola. militar en una organización y haber sido candidato tampoco es garantía de nada, ¿no? Claro. Porque capaz te ganaste la candidatura no necesariamente bajo mecanismos democráticos o una selección plural al interno de tu organización, sino que capaz, no sé, fueras amigo de el caudillo, del dueño del partido, no sé, tantas circunstancias que a veces también juegan a tu favor o en contra para que puedas obtener una candidatura. Entonces, claro, además que hay que decir algo, ¿no? No es muy bueno hablando, o sea, Mm. expresándose. Si tú te Ah, no tiene fijas un en, léxico así como... tú te fijas en sus distintas intervenciones, mi modesto criterio muy personal, yo a él pues no le veo como un gran orador, como un gran Mm. comunicador, un político pues que seduzca con su verbo, con su retórica, no le veo así, realmente le veo súper plano, Mm. parco, y tampoco es que sea muy carismático, No, dicho pues sea de no. paso, o sea, no es, o sea, que Imagínate transmite. un meeting Guarderas Lazo. Chutica, me pego un tiro. Usted es cargoso. No, yo digo la plena. O sea, yo me acuerdo que yo veía los meetings y el que le levantaba a la gente a Lazo era Monje. Monje era el que salía y le levantaba a la gente. Incluso hasta Páez tiene un poquito más de verbo. Pero bueno. Mauro, sigamos con otros temas. Se fue la señora presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué lectura le das tú a esta renuncia? ¿Tiene realmente soporte lo que ella argumentó que fue estos dictámenes de la Corte o hay alguna otra cosilla extra por ahí? A ver, yo creo que aún no sabemos toda la verdad. ¿A qué me refiero? Y yo pienso que sí hay cuestiones políticas que subyacen, que están escondidas debajo de esta decisión, pero que aún no se han dicho y que tal Mm. vez en algún momento se sepa. Yo creo que sí existe una disputa, un juego de intereses que ya viene desde hace un tiempo atrás. Pero además creo que esta decisión de la expresidenta del Consejo de la Judicatura obedece ya al cierre de una serie de circunstancias jurídicas que a ella le fueron arrinconando. ¿Ya? Un antecedente, la sentencia del 23 de diciembre del año pasado. Justo el día anterior a Nochebuena, la Corte Constitucional sacó una sentencia declarando inconstitucional la resolución que había aprobado el Pleno del Consejo de la Judicatura, con la doctora Maldonado a la cabeza, para evaluar a los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019. Esa resolución que viabilizó, que permitió la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y que desembocó a su vez en la remoción de varios de ellos, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, al punto que la Corte señaló y en aquel momento que los jueces y juezas removidos y que creyeran que sus derechos fueron violentados, uno de ellos el haber dejado de percibir injustamente, inconstitucionalmente los salarios, los haberes a los que tenían derecho como resultado de su remoción de la evaluación inconstitucional de la cual fueron objeto, que puedan acudir a la sala de lo contencioso administrativo y exigir que se les repare económicamente. Uh -huh. Y ahí, mira, fue un golpe súper fuerte. Recordarás tú que ella salió a quejarse, dijo que cómo es posible que la Corte haya declarado inconstitucional si esa evaluación fue resultado del clamor popular, dijo ella. Claro, y eso no tiene sustento, ¿no? ¿Qué sustento va a tener, hermano? ¿Dónde está escrito? ¿En qué constitución? ¿En qué ley de algún país dice por el clamor popular destituye a jueces por el clamor popular y evalúe cuando no le corresponde aún evaluar a los jueces? ¿Qué clamor popular será El clamor popular, Claro. o sea, eso sí es puro humo, pues diverso y retórica. ¿Y en qué se basaba ella en esta frasecita del clamor popular?
porque en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana transitorio del doctor Trujillo, cuando ellos le designan a la doctora Maldonado y compañía como miembros del Consejo de la Judicatura, en uno de los numerales de la resolución dicen: y ante el clamor popular o ante el clamor ciudadano, también exhortamos a que el Consejo de la Judicatura emprenda un proceso de evaluación de los jueces de la Corte para saber si deben continuar o deben ingresar nuevos jueces a esta instancia. Entonces, sobre la base de ese exhorto del clamor ciudadano, ella quería agarrarse y decía: eso fue una disposición del transitorio y tenían poderes extraordinarios y cosas así. No hay chance, le dijo la Corte Constitucional. No se puede argumentar clamor ciudadano. Entonces, ese fue, creo yo, el primer antecedente. Y ahora ya el colofón, lo de ayer, ella, ¿por qué renuncia? Porque sale una nueva sentencia de la Corte Constitucional que declara asimismo la inconstitucionalidad de varios artículos del Código Orgánico de la Función Judicial. Habían varias demandas que impugnaban distintos artículos de este código. Se acumularon todas esas demandas y la Corte resolvió en una sola sentencia. Y en esta sentencia resuelve declarar la inconstitucionalidad condicionada, es decir, no es que expulsa por completo la norma, sino que modifica y le asigna a otros miembros la competencia que inicialmente solo era de la presidenta. ¿Cuál es el artículo? El 269, numeral 5. ¿Y qué es lo que le quita a ella que se pone brava? Ella, hasta antes de esta sentencia, tenía la competencia para suspender hasta por 3 meses a cualquier servidor o servidora judicial si es que consideraba que ha cometido probablemente una infracción administrativa o una falta administrativa grave o muy grave. Ella, solita, de forma unilateral, podía suspender hasta por 3 meses a un juez, a una jueza, miembros de un tribunal penal, a un servidor sin judicial. Sin ningún procedimiento previo, nada, porque quería. Sin ningún procedimiento. Y desde el momento en que se le notificaba a ese servidor judicial con la suspensión temporal, sí, porque no era definitiva, ni era una resolución en firme, sino una suspensión temporal, desde que le notificaban al servidor judicial, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, los demás miembros, los demás vocales, tenían 3 meses adicionales para resolver. Si ratificaban esa suspensión y decían: sí, efectivamente el señor es culpable de haber cometido una infracción administrativa y hay que destituirle o hay que sancionarle con tal, hay que ponerle tal sanción a nivel administrativo, o por el contrario, nos hemos dado cuenta que no cometió ninguna infracción y el señor es inocente. Y mientras tanto, ¿quién ocupaba ese puesto? No, pues quedaba suspendido y probablemente otro servidor judicial asumía temporalmente estas responsabilidades, ¿no? Ya. Ahora, le quitan a ella esto, ¿sí? Y la Corte Constitucional dice: esto no puede ser una decisión unilateral de una sola persona, ¿sí? Exclusiva de la presidenta, sino que esto tiene que resolverlo el Pleno del Consejo de la Judicatura. La mayoría de sus integrantes. ¿Cuántos son? 5. Mayoría absoluta, 3 votos al menos para que se pueda suspender a un servidor judicial. Consecuentemente, usted, señora, ya no va a poder ejercer esta competencia de forma unilateral, porque esto podría abrir una ventana para la arbitrariedad, para que usted persiga de pronto a servidores judiciales, o para que usted interfiera en la administración de justicia y viole el principio de independencia interna de los jueces, de los fiscales, de los defensores públicos. Así que esta decisión la tendrá que tomar el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y aquí viene, digamos, lo paradójico, ¿no? Ahí es cuando uno se preocupa por las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? ¿Cómo es posible que la máxima representante del Consejo de la Judicatura renuncie porque no le gusta una sentencia del máximo órgano de control e interpretación constitucional? O sea, créeme que es una cuestión de locos. O sea, hay que respetar las sentencias, nos gusten o no. Mira, yo también puedo tener muchas objeciones a determinados fallos de la misma Corte Constitucional o de cualquier órgano jurisdiccional que tiene esta competencia: dictar sentencias, dictar justicia, ¿sí? Pero uno tiene que respetar los fallos. Y si es que uno está inconforme, bueno, pues acude incluso a instancias internacionales, en fin. Pero que la máxima representante del órgano de administración, de vigilancia, de disciplina de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura, su cabeza salga y diga: me voy porque estoy en contra de una sentencia de la Corte Constitucional porque me quita esta competencia. O sea, suena hasta como que a capricho,
o sea, perdóname, a rabieta, o sea, me parece un despropósito. Te lo Además digo que con no lanza un buen ejemplo, ¿no? Es un como un pues, pésimo mensaje. o sea, lo que le estás diciendo a la corte es, o sea, usted tiene que sacar sentencias que sean de mi agrado para yo respetar esas sentencias. Si no, me voy nomás, o sea, no cumplo Y y me voy, o sea, no puede ser así, o sea, claro, todos, o sea, créeme que no me cabe a mí en la y, cabezota, no me cabe en la cabeza. no me cabe que alguien renuncie por eso. Por eso te decía al inicio, para mí hay más cosas por debajo, te soy ¿Qué honesto. podría Y ser? ¿Qué no me podría atrevo ser? a decir qué, no me atrevo a decir qué porque, digo, tampoco es que a mí me consta o Claro. algo, uno puede elucubrar, pero yo creo que hay más cuestiones. O sea, este solo fue, digamos, ya el detonante y el pretexto, decir, como me quitan esta competencia, me voy. Porque caso contrario no tiene mayor sentido, ¿no? Claro, y también hablando de del mensaje que enviaban, cómo es que la persona o la máxima autoridad que tiene que estar, que tiene que tener disciplina, no acata precisamente eso, ¿no? Y bueno, ya la señora se va para la historia. Sin embargo, hay un juicio pendiente que quieren planteárselo. ¿Pueden todavía o no? Un juicio político, por supuesto, el 131 de la Constitución señala que los miembros del Consejo de la Judicatura son sujetos de juicio político incluso un año después de haber ejercido el cargo. Ok. Consecuentemente, ella está dentro de ese lapso de tiempo. Ayer ya le presentaron la solicitud de juicio político a la presidenta Yori. Ella tiene plazo de 5 días para poner en conocimiento de los miembros del CAL. Ahí los miembros del CAL tienen que resolver, a su vez, enviarle a la unidad de técnica legislativa mediante resolución de este órgano del CAL, pedirle que hagan un informe no vinculante en esta unidad donde se recomiende la calificación o no, si es que cumple o no, con los requisitos que señala la Constitución y la ley, esta solicitud de juicio político. Regresa al CAL con ese informe, el CAL califica, si es que verifica que se han cumplido los requisitos, envía a la Comisión de Fiscalización para que se sustancie y se siga el procedimiento que corresponde, que señala en la ley de la función legislativa. Entonces, eso digamos a nivel político, pero no solo le han presentado a ella, sino a todos los miembros del Consejo de la Judicatura, señalaron los miembros del bloque de UNES. Ahora, llegar a consumar esto tampoco es fácil, Ujú. porque el 131 de la Constitución señala que cuando se trate de ministros de Estado, de miembros de la función electoral, llámese Tribunal Contencioso Electoral o Consejo Nacional Electoral, y cuando se trate de miembros del Consejo de la Judicatura, se necesitarán 92 votos, mayoría calificada para la censura y la destitución. A diferencia de otras autoridades, fiscal, contralor, superintendentes, donde se necesitan 70 votos. Entre 70 y 92 votos, pues hay una diferencia Claro. bastante considerable y más en la actual composición de la legislatura. Entonces, no es un tema sencillo. Yo creo que va a ser difícil, la verdad, que existan los 92 votos, pero bueno, al menos me parece interesante que se haga el ejercicio de presentar la solicitud de juicio político. Habrá que ver qué anuncian como prueba, cuáles son las causales, porque Ujú. también el Código Orgánico de la Función Judicial, aparte del 131 de la Constitución, el 255 del Código, establece 3 causales por las cuales se pueden enjuiciar políticamente a los miembros del Consejo de la Judicatura. 1, violar la independencia judicial interna. ¿Ya? 2, comisión de delitos como concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, para lo cual no es necesario el enjuiciamiento penal previo, ¿sí? Y otra causal, manifiesta inoperancia en el ejercicio de sus funciones. Son algunas de las Mm. causales adicionales que señala el Código Orgánico de la Función Judicial. Habrá que ver en Ahora, cuál se enmarca, luego, ¿no? así, ahora luego de esto se viene el otro tema, ¿no? Que se está discutiendo, que tú lo debes de haber leído. ¿A quién le corresponde la Ah, sí. presidencia del Consejo? ¿A quién le Y corresponde? esto, mi criterio personal, al alterno de María del Carmen Maldonado, que dicho sea de paso, yo ni le conozco Mm. personalmente, yo solo digo, le conozco por redes sociales, por Twitter, por el ámbito académico, porque es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, el doctor Álvaro Román, pero en estricto derecho, o sea, si tú me preguntas, yo en otro medio de comunicación, yo decía, le corresponde a él y te voy a dar mis razones. Si bien la Constitución, Nelson, y el propio Código de la Función Judicial señala que los 5 vocales, los 5 miembros del Consejo de la Judicatura provendrán de 5 ternas que son enviadas por
el presidente de la Corte Nacional de Justicia, por la fiscal general, por el defensor público, por la función ejecutiva y por la función legislativa, y de esas 5 ternas tiene que escoger a los 5 miembros, uno por cada terna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si bien esto dice la Constitución, ¿qué es lo que pasó con el actual Consejo de la Judicatura? Y aquí viene el quid del asunto. Este Consejo de la Judicatura, del que renuncia María del Carmen Maldonado, fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio del doctor Trujillo. El doctor Trujillo, cuando ya estaba a punto de salir del transitorio, presentó una acción de interpretación constitucional a esta Corte Constitucional para que interpreten el alcance de la pregunta 3 y del anexo 3 del referéndum y de la consulta popular del año 2018. Y la Corte Constitucional emitió un dictamen interpretativo, es decir, resolvió esta acción de interpretación que había presentado el doctor Trujillo mediante la causa número 2-19-IC/19 del 7 de mayo del 2019. Pero en lo fundamental, ¿qué resolvió en este dictamen? ¿Cuál es el alcance de la pregunta 3 y de los anexos? ¿Qué dijo la Corte Constitucional? En palabras simples y morochas, que todo lo actuado por el Consejo Transitorio no es susceptible de revisión por el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consecuentemente, los designados por el transitorio para este Consejo de la Judicatura, tanto los principales como los alternos, no son susceptibles de revisión. No hay cómo dejarlos sin efecto. ¿Y quién es el alterno de la doctora Maldonado? Pues el doctor Álvaro Román, que fue designado también por el Consejo Transitorio y por el doctor Trujillo a la cabeza. Y esa resolución, como todas las demás, de todos los demás órganos que designó el transitorio, están blindadas, están protegidas por este dictamen interpretativo de la Corte Constitucional. Cierro con esta idea final. Algunos dicen, pero Mauro, el doctor Román no proviene de la Corte Nacional de Justicia, no estuvo en la terna de la Corte Nacional de Justicia que se envió en ese momento. Él estuvo en la terna de la Fiscalía. Sí, es verdad. El problema es que al transitorio y al doctor Trujillo se les ocurrió aceptar las impugnaciones en contra de los 2 primeros que estaban en la terna que envió la presidenta de aquel entonces de la Corte Nacional de Justicia, y la tercera integrante de la terna era la doctora Maldonado. Y no preveyeron el escenario, no pensaron que algún momento se iba a faltar el alterno. ¿Y qué dijeron? No pidamos una nueva terna a la Corte Nacional de Justicia. Como aceptamos las impugnaciones en contra de los 2 primeros de la terna, ya le designamos a la tercera, la doctora Maldonado. Y para designar un reemplazo, como ya no hay más integrantes de esa terna, ni le hemos pedido a la Corte Nacional, le vamos a designar al segundo de la terna que envió la Fiscalía. ¿Cuál era el segundo de la terna? El doctor Álvaro Román. Y le pusieron de alterno de la doctora Maldonado. Y luego pasó lo que acabé de explicar. El doctor Trujillo presentó su acción de interpretación constitucional. La Corte le dijo, vea, todo lo que usted hizo está blindado, no se puede rever, y ahora están con esta camisa de fuerzas que ya no les gusta. Porque al presidente de la Corte Nacional de Justicia parece que se le abrió los ojos y dijo, no, pues yo tengo que enviar ahora una nueva terna para mi delegado sea el que presida el Consejo de la Judicatura, no el que se designó en el transitorio. ¿Sí me explico? ¿Pero pueden hacer respetar lo que tú dices o se la van a buscar para crear ellos su gente? Sé que hoy noche se va a reunir o está reunido ya el Consejo de la Judicatura, el Pleno del Consejo, los 4 vocales restantes, para resolver este tema. Yo espero que resuelvan en derecho, créeme. Claro. Y repito, yo ni le conozco personalmente al doctor Román. De repente alguien vaya a decir, por eso está hablando esto, está argumentando aquello. No. Solo te hago caer en cuenta cómo los propios dictámenes que antes defendían y que decían, no, qué bien ese dictamen, en buena hora que blinde todo lo actuado por el Consejo Transitorio. Qué importante que blinde las actuaciones del doctor Trujillo. Así decían antes. Como ahora no les gusta los que podrían ser miembros de este órgano o el que podría presidir este órgano, no hagamos caso al dictamen. Hay que ajustarnos a la literalidad de la Constitución. Fíjate tú las incoherencias y las contradicciones en las que caen
muchos actores sobre los mismos temas. Total interpretación, ¿verdad, Mauro? Bueno, mi querido amigo, para ir terminando, ¿qué opinión te merece el viaje del presidente? Está por China, acá muchas situaciones complejas, la situación de la inseguridad sigue. Richard Barker va a hacer una marcha el día de mañana, no, perdón, el día sábado. No para, la delincuencia en la situación de las cárceles sigue. Un gobernador que dice que todo está bajo control cuando no se lo creen. Y un presidente en China. ¿Qué opinión te merece eso? Voy a recoger el titular de uno de tus videos. Creo que hoy lo sacaste. Por gusto voy a decir. Por gusto. Así que una frase muy, muy costeña. Y que un amigo mío que es de Santo Domingo siempre la repite y la menciona. Por gusto. Por gusto siempre dice. Un amigo muy apreciado mío, Toñito, por cierto, si nos está viendo, pues un saludo para él. Y mira, yo creo que vayan y luego manden el comunicado de que han hecho una visita virtual al laboratorio de Sinovac vía Zoom, o sea, híjole, o sea, yo creo que para hacer esos comunicados y para informarnos de eso, yo creo que es preferible que Preferible no intenten hacerlo. guardar ciertas cosas y comunicar otras cuestiones que pueden tener mayor relevancia, ¿no? Pero mira, no es la primera vez. En su momento también recordarás tú cuando estábamos en plena ola de protestas, de manifestaciones de los agricultores, del movimiento indígena, de los propios transportistas, se fue a la cumbre esta internacional de lucha contra el cambio climático, que yo te había dicho, no es que no era importante, solo que cuando hay conflictividad social a nivel interno y cuando hay problemas más trascendentes que te están estallando en tus narices, yo creo que lo más lógico es atender lo prioritario, por lo urgente. Ahora, si se va a China y regresa con buenas noticias, ¿cuál sería una buena noticia que justifique ese viaje? Yo te digo, que regrese y que, por ejemplo, nos diga, he logrado renegociar los créditos que tenemos con China, las deudas que debemos pagarles a los chinos. Esa sería una buena noticia, pero una renegociación real, y que adicionalmente nos diga, y he conseguido de pronto un nuevo desembolso a tantos años y a una tasa de interés más baja que la que nos está cobrando el Fondo Monetario Internacional. O sea, esa sería una buena noticia. Pero si regresa y de pronto es puro verso, puro discurso, mira, creo que la gente se va a seguir molestando. Y además el tema de la inseguridad es un tema que no para, ¿no? Lamentablemente hay un enfoque equivocado desde el gobierno, lo conversamos contigo la semana pasada, creer que esto se soluciona únicamente reformando leyes, reformando el Código Orgánico Integral Penal, repitiendo cosas que ya existen en nuestra legislación y en la Constitución, creando nuevos tipos penales. No se soluciona así. Y las cosas se van a seguir complicando, ¿no? Mientras no se fortalezca, por ejemplo, la policía, que eso es clave. Si no se fortalece la Policía Nacional para repeler de forma inmediata el cometimiento de delitos, mira, aunque envíen una docena de proyectos de ley a la Asamblea, eso es puro verso, puro humo. Va a ser complicado. Mauro, muchas gracias. Un saludito para Raúl Velasco, que nos está observando. Gracias, mi querido Raúl. Un saludito para ti. Y Mauro, para despedirnos, ¿dónde te ubica la gente? ¿Dónde te encuentra? Bueno, que por favor me sigan en mis redes sociales, tanto en Instagram como Mauro Cabezón Andino, en mi TikTok, que ya le estoy moviendo un poquito más ahí, igual como Mauro Cabezón Andino, hay que entrarle ya a estas nuevas herramientas. Hay que hacerlo. Digital, y por supuesto también en mi página de Facebook, ahí hay un me gusta, y en mi cuenta de Twitter como @MauroAndino. Y en nuestras cuentas oficiales de Desalineados, igual en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, que nos sigan, por favor. Así que bueno, eso, yo estaba buscando a alguien que me pidió un saludo, pero no encuentro por acá. Que decía, mándame un saludo en el programa de Nelson, que no encuentro este momento. Chútica, oye, y te está viendo seguramente, ¿eh? Queda pendiente para la próxima semana. Así ya, que, bueno, para la persona que escribió, ahí fue el saludo. No encuentra el nombre, pero ahí fue el saludo. Sí. Nos vemos, Mauro. Chao, chao. Un gusto. Chao, chao. Ahí estuvo, mis queridos amigos. Mauro Andino hablando sobre, bueno, muchas situaciones importantes y necesarias que tenemos que hacer en nuestro, bueno, para entender un poco la política, ¿no? Para entender básicamente. Orlando Aguirre, ¿cómo está? Por allá Rubén, Jaime Estrada, Augusto Serrano. Saludos para May Macías, también para Gonzalo Herrera.
Israel José Eleodoro. No se olviden, mis queridos amigos, que está el satírico, está pero tostadito. Ya estamos trabajando en el siguiente. No se olviden, se llama justamente, vea, Inútiles. Vayan a verlo, disfrútenlo, ríanse un poquito. Y bueno, mis queridos amigos, nos vemos el día...